Henry Merán, el coordinador de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Y uno de los comisionados de estos acuerdos, que ya se han dado a conocer en parte por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, pero que todavía están ralentizados o estancados en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, se anunciaron, y en Santiago. Fue que se anunciaron. No, se anunciaron. Ya están. Se anunciaron porque están. la parte donde se anunciaron están. La parte donde no se anunciaron es donde no están. Y para eso no se necesita documentación. No, porque es el día de noviembre que hay que inscribirlo. Hay plazo. Vamos a hablar. O sea, si yo voy a hacer. Tú no eres de la Junta Central Electoral. Es en noviembre que hay que llevarlo. Si vamos a hacer un acuerdo en este panel, no necesita. Le puede preguntar a él. Vamos a hablar con Henry. Vamos a hablar con Henry. Henry te puede aclarar muchas cosas. Vamos a hablar con Henry. Henry, ¿en qué punto está parada en estos momentos la alianza opositora Rescate RD después del anuncio? Si hay algún avance o todo sigue igual. Muy buenos días, buenos días, hermano. Nada, a este distinguido equipo de comunicación que prestigia la radio, todos los medios de comunicación de la República Dominicana. Un grato honor y placer compartir con ustedes siempre aquí en el Sol de la Mañana. En primer lugar, estamos, para ir respondiendo a algunas inquietudes, estamos dentro de los plazos que establece la ley 3318 y la misma ley 2023 de régimen electoral. Por lo tanto, tenemos tiempo suficiente para seguir avanzando en toda esta dinámica positiva para la democracia dominicana, para el pueblo dominicano, que tiene que ver con la alianza opositora Rescate RD. Se ha definido a lo interno de las comisiones que hemos estado trabajando tripartitamente el tema, una metodología de trabajo. Yo creo que todo esquema de diálogo, de conversación, de acuerdo, tiene que partir de una metodología clara que le permita a los actores del proceso de negociación tener unos niveles de confianza óptimos. Eso se logró muy a tiempo al inicio de las conversaciones, que dicho sea de paso, conversaciones que ya tienen un tiempo de alrededor de 3 meses y un buen tiempo que venimos conversando, interactuando, y con ese esquema de transparencia y de acuerdo sobre el método hemos ido avanzando en fases. La primera fase fue justamente la que se dio a conocer la semana antepasada por el ingeniero Miguel Vargas, quien es el vocero oficial del acuerdo de la alianza. Esta primera fase abarca 86 municipios y 150 distritos municipales de los 392 demarcaciones municipales que tiene la República Dominicana, incluyendo en esta fase también 4 senadurías en el nivel senatorial, 4 posiciones. Significa que del 100% de las demarcaciones municipales que tiene la República, ya el 60% no está palabreado. No está conversado. Ya eso está amarrado. Eso está definido. Eso está firmado. Firmado. Propiamente. Henry, lo que pasa es que dicen que ese es el documento mejor. Está mejor guardado. Está mejor guardado que los documentos que yacen en el Vaticano. Dicen que en el banco de datos del Vaticano está menos resguardado que ese documento, que solamente reposa en las manos, si es que existe, en las manos del ingeniero Miguel Vargas. Adelante, Henry. Mire, voy a explicar justamente eso. Está preocupado, Virgilio, desde que salió. Virgilio está preocupado. No metan el termómetro conmigo. No metan, es que yo no soy el termómetro para ustedes. Me honra eso, pero no lo usen. No lo usen. Este acuerdo, dentro del esquema de conversación, se pautó que antes de publicarse mediáticamente sea socializado con las estructuras partidarias de los 3 partidos políticos. Por lo tanto, en el caso de la Fuerza del Pueblo, mañana, miércoles y jueves, mañana martes, miércoles y jueves, se procederá a poner sobre la mesa con cada una de las demarcaciones y direcciones de la Fuerza del Pueblo que inciden y toca este acuerdo, para que los compañeros tomen posesión y conocimiento de la información y posteriormente, como repetimos,
se pautó en las comisiones, va a ser publicado mediáticamente. Esto obedece a que nosotros no podíamos, en ninguna de las comisiones de alianza, publicar el acuerdo previo a la socialización con nuestra dirigencia partidaria, porque eso constituiría hasta una falta de respeto y tacto en términos partidarios. Por lo tanto, alborotaría el gallinero. Sí, por lo tanto, Virgilio, ese documento que podríamos tenerlo hasta ahora en la bóveda, ¿verdad? Del Vaticano. En el caso de la Fuerza del Pueblo se saca mañana. ¿Y qué posibilidades ves de avanzar donde no se ha avanzado? Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, donde realmente no se ha avanzado. En Santiago, donde no se ha avanzado. Es que en Santiago no se va a avanzar. Ok, pero usted se llama... Yo digo información. El viernes yo servía una información. Para no decir, me dieron un mandado. Uno de los obstáculos, no solo está el tema de los partidos, tocaba, porque una cosa es la intención de los partidos, sino el hecho de que ya hay personas en los distintos partidos con derechos adquiridos. Que no puede haber una negociación sin que esas personas se desinteresen. Y algunos tienen unos egos que son muy difíciles de manejar, pero muy difíciles de manejar. Sí. Adelante. Quiero aprovechar mi distinguido Julio, antes de ir al fondo de la pregunta, felicitar al compañero Demóstenes Martínez. Sí, ayer fue proclamado senador, candidato a senador. Una actividad de lanzamiento de sus aspiraciones. Un saludo para Demóstenes. José tiene sabe. un buen perfil. Que Demóstenes quieren que era una de las pareja más exitosa de legisladores en el Congreso. Que a Demóstenes que no le gustó que no le cumplieran 2 veces, no haciéndolo presidente de la Cámara de Diputados. Ya eso pasó hace varios años. Demóstenes lo engañaron 2 veces y Demóstenes dijo, si me engañan una vez, malo él. Si me engañan 2, Julio, malo yo. Y si me engañan 3, esta sería la tercera. Adelante. Para la fortuna y viabilidad del acuerdo rescate RD, ese tipo de aspereza han ido subsanando. Sí, ya eso quedó en el pasado. Y tenemos como prioridad, justamente en virtud de esta madurez política que caracteriza a estas 3 organizaciones políticas, tenemos como meta volver a rescatar a la República Dominicana bajo un esquema de confluencia de la oposición, y desde luego ese tipo de aspectos, ¿verdad?, que provocaron en su momento situaciones importantes, pues han ido disminuyendo y ya ha habido un entendimiento positivo para el país. Con relación a lo que plantea mi dilecto Julio, está claro que la primera fase ya publicada en términos de acuerdo general de estas 3 fuerzas políticas fue la fase, digamos, no sencilla, sino que fluyó de manera más natural en la alianza. La segunda fase deviene, desde luego, en aspectos un tanto más complejos, pero que sin lugar a duda podríamos irnos unificando y acordando en una serie de demarcaciones importantes y grandes, que es lo que se ha estado planteando y refiere Julio. Desde luego, también, en estas demarcaciones, las grandes demarcaciones, por su impacto político y electoral, por el peso en número de electores que tienen esas demarcaciones, los partidos mayoritarios que estamos envueltos en este acuerdo, no hemos ido y no estamos, desde luego, cuidando, primero, para no afectar las aspiraciones internas que tenemos, porque hay que recordar y precisar que en cada una de estas grandes demarcaciones, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, en La Vega, en San Juan de la Maguana, como municipio, y la provincia de San Juan, bueno, o sea, son demarcaciones con un peso electoral tan grande que hay muy buenas aspiraciones, y debo ser honesto y sincero, como siempre procuro serlo, que todos los partidos, los 3 partidos, tienen muy buenas propuestas electorales en cada una de sus demarcaciones. Por lo tanto, en la Comisión de Alianza procuraremos llegar a entendimiento, pero está claro que debemos primero respetar las aspiraciones de los compañeros, que incluso, como planteaba mi dilecto profesor, como decimos la Fuerza del Pueblo,
Julio Martínez, ya hay unos niveles también incluso de empatía, de compromiso tácito partidario con muchas de esas candidaturas que obstaculizan, desde luego, en la práctica poderla negociar. Henry, ¿cuáles son los puntos? Uno desde fuera visualiza el Gran Santo Domingo, que es donde hay ciertos niveles de resistencia por proclamaciones de candidaturas que se hicieron, que tienen de una manera u otra paralizado el juego. Además de este Gran Santo Domingo, ¿qué otros puntos representan hoy, si pudiéramos llamarle un tranque, que pudieran dilatar ya la definición total de ese proceso de alianza? Mira, Pedro, en primer lugar debo aclarar y precisar que tranque no existe, ni creo que existirá ya. Es decir, el cuello de botella y las asperezas que iniciarla históricamente incluso provocaron hasta la propia división del PLD, ya eso ha ido subsanándose y esa diferencia han ido de alguna manera enfriándose, y la familia bochista, la tradicional que estuvo en el PLD, ahora por razones históricas en dos casas diferentes, pero esa familia que representa actualmente el 57% del electorado dominicano, y si le incluimos al Partido Revolucionario Dominicano, pues ya usted sabe que eso podría rondar el 60%. Pero usted está descartando ahí triunfo en primera y hasta en segunda vuelta al presidente. Digo, con ese dato. No, pero hasta en cuarta con esa información. Pero que el maestro pregunta, porque tiene ansiedad. Usted está descartando la posibilidad de que el presidente Abinader gane en primera vuelta. Pero Dios mío. No, ya material y aritméticamente, Julio, eso es imposible. Es decir, tenemos que estar claros en eso. Tú convenciste a José de eso. La matemática. No se equivoca, la matemática electoral. La matemática, sabe mi querido amigo Eury, es una ciencia exacta. Así es. La aritmética es una ciencia exacta. Henry, lo que pasa es que esos números que tú citas, tú sabías que decía que es imposible. Henry es de lo mejor. Yo, para mí, el mejor vocero que pueda tener la fuerza del pueblo es Henry Merán, porque es un tipo cegado, maneja información, no se deja provocar, pero Henry sabe. Henry sabe que matemáticamente es imposible. Escúcheme, pero usted ve que él termine la idea. Usted dice que matemáticamente es imposible un triunfo en primera vuelta. E históricamente en términos electorales también, Julio. En primer lugar, el día que se anunció la Alianza Pro Rescate RD, ese día murió la posibilidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno ganar en primera vuelta, por una razón simple y elemental. Ríndete, Virgilio. Todas las encuestas tienen claro, incluyendo hasta la del propio oficialismo que se acerca a este planteamiento que estoy haciendo. Y RD elige no le parece. Que la oposición suma más del 50% unificada, que era la apuesta del gobierno y el PRM de que la oposición nunca se unificara, porque la apuesta de ellos siempre fue que estas asperezas, ¿verdad? Que fueran divididos, se prolongaran, bueno, y no salieran ellos nunca del poder. Pues eso no es posible ya. El día que se anunció esa alianza, en términos históricos electorales y en términos matemáticos aritméticos, murió la posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Qué le parece la opinión del obispo Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de la Altagracia, quien manifestó: cuando se crean bloques con el único propósito de ostentar poderes de cualquier especie y no por la búsqueda del bien común, dejan en entredicho la autenticidad de la intención de nuclearse? María Elena, Obispo Castro Marte. Pero Virgilio, déjalo responder, tranquilo. Virgilio, voy a tener el cuidado de referirme al obispo Castro, porque yo vengo de una formación cristiana católica. Por lo tanto, tengo muy claro el respeto que hay que dispensarle a la iglesia. Y en ese sentido entiendo, María Elena, que su comentario o opinión obedece al desconocimiento de un área a la que él no se ha dedicado. Porque justamente esa no es su área. En segundo lugar, hablar de que un bloque o frente a una alianza no tiene propósito, o insinuar propósito legítimo y viables en términos democráticos y del interés común, no es correcto, porque el propio
gobierno y el propio partido oficial tienen también un bloque y una alianza que va a competir como oficialismo en este proceso electoral. Claro. La Alianza Pro Rescate de la República Dominicana, la alianza que ha redefinido la coyuntura electoral a favor de la oposición en la República Dominicana, sin lugar a dudas tiene un interés patriótico, un interés legítimo electoral, un interés de volverle a proveer a la República Dominicana las herramientas de desarrollo y transformación que los gobiernos que encabezó el presidente Leonel Fernández y encabezó el presidente Danilo Medina le provieron a esta república. Por lo tanto, yo diría que el oficialismo jamás y no debe, por razones obvias y elementales en términos electorales, propiciar, motivar, apoyar o referirse en términos positivos a la alianza. Pero llegar a referirse a que bueno, que tiene un interés marcado nada más por llegar al poder, por asumir o asaltar el poder, eso no tiene sentido en términos ideológicos ni tiene sentido en términos democráticos. Son alianzas electorales que se producen en el entorno oficialista con todo derecho y legitimidad y se han producido de manera extraordinaria ahora en el frente opositor. José, y Virgilio, terminamos. Yo estaba con Henry Merán en el Congreso y con Demóstenes cuando lo engañaron. Leonel y Danilo empezaron a despedazarse por el poder. Lo tenían todo, pero no lo querían compartir. Y empezaron a despedazarse a tal punto de que dividieron el bloque, que era una mayoría brutal en la Cámara de Diputados. Lo dividieron. Arriba no había forma de competencia porque el PLD lo tenía prácticamente todo. Desde el 2006 lo tenía todo. Y entonces, por cuestiones que no viene al caso mencionar ahora, se despedazaron, se partieron en dos y le abrieron el camino a Luis Abinader, que para mí ha resultado mejor como presidente que como candidato. Entonces ahora tiene mucha más experiencia y tiene el control y tiene un partido unificado en su entorno, etcétera. Sin embargo, yo sigo viendo un escenario para que la oposición pueda competir. Yo sigo viendo un escenario, pero hay que hacer concesiones muy fuertes y te lo planteo en el siguiente escenario. Abel Martínez es hechura de Leonel Fernández. Tú estuviste en el Congreso con Abel, yo no, pero tú sí. Pero yo conozco cómo Abel llegó ahí a ser presidente. Yo conozco todos los detalles, pero yo estaba ahí. Fue mi época más cercana a Leonel. Leonel hizo presidente a Abel, hizo presidente a Valentín primero, y hizo presidente a Abel, lo hizo todo. Leonel. Llegó un punto en que Abel era la principal figura del leonelismo en el Cibao. En la competencia con Danilo y con Gonzalo, era Abel. Partiendo de esa base primaria, de ese vínculo primario, yo veo un escenario. ¿Cuál es el escenario que yo veo? O que Leonel apoye a Abel en el 2020, que Abel apoye a Leonel en el 2024 y que Leonel le devuelva el favor a Abel en el 2028. Ese escenario ustedes nunca lo contemplan. Bien, ¿Ustedes creen que manteniéndose divididos van a parar a Luis? Ahora, manteniéndose divididos a nivel vamos a escuchar presidencial. ahora a Henry. Bueno, es que el escenario en términos del acuerdo quedó perfectamente definido, incluso rubricado, mi querido José. Desde luego, bajo los criterios que haces el planteamiento, son temas que escapan a las comisiones que estamos trabajando en el acuerdo. Y ahora, a los propios partidos también. Porque ningún partido puede hacer un acuerdo de esa naturaleza, no tiene posibilidad. No tiene sentido. No tiene sentido. No. Bueno, ellos lo podrían hacer al margen de los partidos, pero los partidos no lo pueden hacer. Ningún partido lo va a hacer porque si hacen eso, ponen a temblar el país. Sí, José, pero tú eres un analista político y tú conoces muy bien cómo se manejan las cosas políticamente. Tú sabes que eso es imposible, porque un candidato dentro del PLD no es dueño del PLD. Es la misma familia dividida por pleito. Tú lo puedes sugerir 80 veces, pero eso es imposible. No puede hacer negocio futuro. Y ningún candidato puede hacer negocio futuro. Eso no es verdad. Eso es incierto. Pero bueno, es la variable que tú no controlas ahora. Mire, lo que plantea... Y Luis muerto de la risa. Lo que plantea José son hipótesis, pero que, como dice Julio... No, es lo que está diciendo, que como no se puede hacer lo imposible,
Es lo que quiere decir. Como no se puede hacer lo imposible, él quiere decir otra cosa. Es un silogismo. Ya esto se decidió. Ya, porque como no se puede hacer lo imposible, ya esto se decidió. No, es un que si silogismo. siguen divididos, No, En su comentario habló del cambio 14 veces. él propone lo imposible. Él propone lo imposible para decir que como lo imposible no se puede hacer, ya esto se resolvió. La coyuntura para beneficio del pueblo dominicano y el desarrollo democrático de este país. La coyuntura está definida. Un acuerdo municipal que abarcará también lo congresional y un acuerdo presidencial para una segunda vuelta si se produce. Si se produce, está condicionado. Por vía de consecuencia. Está planteado en el orden electoral dominicano. Galo no dice eso. No, pero en el orden electoral. la ley electoral sí. Es que no puede decirlo porque para Galo decirlo o RD elige decirlo, tiene que estar cerca de las elecciones. Ninguna encuesta que no sea. No es categórica. Ninguna encuesta hasta ahora te puede decir. Ninguna encuesta a estas alturas te puede decir eso. Ahora, próxima a las elecciones sí te lo puede decir. Recuérdense que yo quiero hacer una pregunta. Sin duda. Hemos terminado. Pero la pregunta es suya. Sin duda, mis dilectos amigos, en un esquema de un tripartidismo donde los tres principales partidos exceden aún el tercero posicionado de ellos, el 10%, es imposible electoralmente que pase el gobierno en una primera vuelta. Repita eso, por favor. Repítelo eso. En un esquema, estoy hablando en términos históricos electorales, en América Latina, en Europa también, pero sobre todo en sistemas presidencialistas políticos como el de la República Dominicana. Un tope de 50 más 1. Con un sistema electoral con 15 que sacó Jacinto ya no había, ya no hubo primera vuelta. Jacinto sacó 15 y ya no hubo primera vuelta. Ya no hubo primera vuelta. Y otro 20. No, son 35. Pero está bien, Virgilio, está bien. Está bien. ¿Y qué tiene 35? Sigan durmiendo de ese lado. Siguen tú durmiendo de ese lado. No se una la vez. Ya se está uniendo. Henry, vuelvo a reiterarte que yo creo que tú eres de los mejores voceros que tiene la fuerza del pueblo. No, es que yo se lo he dicho en privado. Eso no. No, es que yo se lo he dicho en privado. Pero Henry, tú hablas que desde el momento del anuncio el anuncio de la alianza, porque es un anuncio, desde el momento de ese anuncio, tú dices que ya las condiciones electorales variaron. Yo te digo que según los estudios pasados, y me refiero a los estudios de RCC Media y otros estudios que yo he visto en las últimas semanas, en los últimos días, no existía antes que esa sumatoria llegase a más de un 39, la sumatoria de las dos organizaciones opositoras más grandes, me refiero al caso de la Fuerza del Pueblo y el PLD, y en la actualidad tampoco pasan de un 40%. No pasan de un 40%. Entonces yo te pregunto, Henry, ¿en base a qué tú vas a eso que tú dices, que ya ese escenario que ya supera más del 50%? Yo digo, pero es increíble porque yo acabo de ver investigaciones de mercado que no alcanzan el 40%. Mira, Virgilio, mi querido amigo, agradecido de tu ponderación. Y te lo reitero en privado y en público, lo sabes. Gracias, Virgilio. Igualmente de nosotros, de mí hacia ti. Mira, en primer lugar, hasta la propia reacción del gobierno y el PRM a este anuncio, como tú le llamas, y yo le llamo a rúbrica no publicada del acuerdo. La reacción del gobierno define el impacto político electoral que ha tenido este acuerdo encima y en contra del oficialismo. Las encuestas adeptas y desafectas, es decir, el gobierno tiene la suya, la oposición tiene la suya. Ahora, hasta las encuestas medianamente ponderables del oficialismo, la oposición suma más de un 50%. Y eso es lo que justamente ha provocado la reacción del gobierno, incluso señalando un argumento irrisorio para mí, cuando se dice, incluso un ex colega mío, igual que con José,
mi directo amigo José Ignacio Paliza, dice, eso es fruto del miedo que tiene. No, es el fruto de la construcción de la posibilidad real de llegar al poder. Pero ellos llegaron por una alianza ahí en el 20. No fue así que llegó el PRD. Henry, tú decías ahorita que en esta etapa, de la, tú eres parte de la negociación, que en esta etapa, todo lo que eran los situaciones complicadas, difíciles, los temores, los odios y todas estas cosas del pasado no están primando la negociación ahora. Esto implica que podría en algún momento de aquí a las elecciones o después de la primera vuelta, si hay segunda vuelta, haber un encuentro público entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Mira, yo entiendo, Eury, que eso tendrían que analizarlo y decidirlo ellos, dentro de la necesidad política electoral, porque estamos hablando que todas estas son decisiones de carácter evidentemente político y electoral. Yo entiendo que ellos tendrían que ponderar esa posibilidad. Pienso que si la coyuntura electoral demanda y amerita ese encuentro, pues no dudo en que se pueda producir. Hasta ahora no ha sido necesario, han caminado perfectamente las conversaciones y los acuerdos, y yo diría que la propia coyuntura determinará las acciones que esta alianza tendría que tomar en ese sentido. Licenciado Henry Merán, don Julio Martínez Pozo planteaba hace un ratito de la situación existente en el Gran Santo Domingo y en algunas importantes provincias del país. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿es posible que gente que ha sido proclamada ya como candidato, alcalde, a senador, se pueda desmontar de esa candidatura en las conversaciones que vienen de ahora en adelante? ¿Es posible desmontar a esa gente después que fueron proclamados? Es posible, siempre y cuando, y eso comparto el criterio de Julio Martínez, no solo lo comparto desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Es posible solamente contando con los actores en términos de aspiraciones que están pasando. ¿Que ellos están en posición? Pues por supuesto. Y tiene que haberlo porque dentro, en el caso de la Fuerza del Pueblo, su política de alianza es sagrada y la maneja la dirección central, que ha autorizado a la dirección política a través de esta comisión de alianza a tomar las decisiones. Por lo tanto, todos los miembros de la Fuerza del Pueblo estamos sometidos, subrogados políticamente, no legalmente, evidentemente, pero sí políticamente a los mandatos de la dirección política. En unos niveles de acuerdo donde ya involucran compañeros que han avanzado bastante en sus aspiraciones. En el caso del Distrito Nacional, el compañero Rafael Paz, que ha avanzado de manera importante, pero también podemos señalarlo el caso de mi amigo y ex compañero Domingo Contreras, que por igual ha avanzado, bueno, y en otras demarcaciones. No sería viable, políticamente, tomar decisiones al margen de esas aspiraciones. No es imposible, todo lo contrario, está la posibilidad de acuerdo encima de la mesa, pero siempre en estos casos tomando en cuenta a los compañeros aspirantes. Bueno, pues muchas gracias a Henry Merán, que es el coordinador de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección política. Cambio y fuera.